Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, ¿no? ¿Se oye más o menos? Bueno, pues yo para empezar agradezco al gobierno municipal por haber coadyuvado a la publicación de este libro y por acogernos en este espacio de la Feria Internacional del Libro. Creo que esto es el espacio de la alcaldía, ¿verdad? También quiero agradecer a Plural Editores, a la Biblioteca Gonzalo Bedregal Iturri, al Centro de Documentación de la Alcaldía de La Paz y a Débora Zamora por haber aunado esfuerzos para lograr una edición cuidada, pulcra, en todos sus detalles, además de muy elegante, de esta nueva obra de Juan Francisco Bedregal. Y al autor por haberme hecho el honor de invitarme a presentar este libro y por todo el trabajo que asumió al encarar la ardua elaboración de la obra que nos regala hoy. El libro que presentamos, pienso que es fruto ante todo de alguien que entre muchos ámbitos de interés siempre ha estado atento a cuanto se vincula con la historia y el patrimonio de la ciudad de Nuestra Señora de la Paz. Por otra parte, fue motivado, digamos, el patadón inicial fue una exposición que se realizó en el 2018 en el Tambo Quirquincho, en el Museo del Tambo Quirquincho, en la que se suponía que se iban a presentar los principales hechos que condicionaron la fundación de la ciudad de La Paz. Esta exposición, por lo visto, no cumplió con lo que prometía, de modo que Juan Francisco se propuso realizar, cito, como desagravio a esta ciudad, este libro, una historia de la fundación de la ciudad que poco o nada tiene en común con el contenido de dicho museo de sitio ni con la historia oficial de La Paz. La lectura de esta erudita obra me ha llevado a pensar que valdría la pena hacer un texto más adelante, un texto más divulgativo y también un texto escolar, que sean muy didácticos, accesibles para todo lector, que permitan entender los diversos procesos que culminaron en la creación de esta ciudad, que sin duda es un verdadero portento humano, del que yo me enamoré hace 34 años, cuando me trasladé a vivir a esta ciudad. Voy a hacer un bosquejo, seguramente muy insuficiente, pero que en líneas generales debe estar medianamente bien, creo, dado que la idea y los contenidos me vienen del propio libro de Bedregal. Pienso, por ejemplo, que valdría la pena comenzar diciendo que por su emplazamiento, Chuquiabo ocupó un lugar privilegiado durante la administración incaica. En efecto, fue un punto, cito a Bedregal, fue un punto de referencia con un tambo muy bien dispuesto como para albergar a la corte y a ejércitos en marcha, al punto de que ya se había ensayado aquí en su papel y vocación de lugar de articulación del territorio de lo que fue el Collasuyo, con una disposición análoga al Cusco. Si allí los ríos eran el Guatanay, el Tuyumayu, el Safi, que convergen en el Pumachumay, en Chuquiabo los ríos eran Choqueyapu y Apumaya, que estaban en similar disposición. Si desde el Cusco salían los caminos hacia los Cuatro Suyos, aquí, además de la vía troncal al noroeste que llevaba al Cusco, se encontraban los caminos que partían de Churubamba para articular una vasta región. Hacia el suroeste partía el camino a Carangas, hacia el este el que se dirigía a Cochabamba y al norte al noreste, el que iba a los Yungas. Por otra parte, aquí tenía además sus lavaderos de oro Huayna Cápac, para lo cual había establecido 4 tipos de pobladores, según la hipótesis de Thierry Seña. La Inca, la del Sol, la Anansaya de Mitimaes de Chuquiabo, Marca, y la parcialidad Urinsaya de nativos de Chuquiabo, o sea, 3 de Mitimaes y 1 de nativos. Y cito de nuevo a Juan Francisco:
Así era un espacio de integración racial y cultural, marcado también por la diferencia climática, étnica y lingüística, creando una identidad múltiple y propia que desde sus inicios la ha caracterizado. Ahí tenemos el embrión de lo que después va a ser la ciudad de La Paz. Los incas escogieron un lugar apropiado para administrar unos territorios tan vastos y diversos, y para eso escogieron la excelente posición de Chuquiabo, en el extremo del Collao, por otro lado, al abrigo de los intensos fríos altiplánicos, a la vez que tan cerca del lugar del nacimiento de los míticos fundadores del imperio, el lago Titicaca, también muy cerca de Tiwanaku, como ruina ritual, Taipicala, y del segundo santuario en importancia en todo el imperio, que era Copacabana. De hecho, Churubamba cumplió, cito a Pedregal, en la etapa final del incanato un papel de consolidación del dominio inca sobre su provincia Collasuyo, y también como avanzada hacia la Amazonía. Esto obviamente no pasó inadvertido a Francisco Pizarro. Gracias a su cronista Pedro Sancho de Hoz, sabemos que los episodios de Cajamarca no acaban en el Cusco, sino que tienen como corolario, cito a Pedregal, la visita pacífica de españoles a los lavaderos de oro de Chuquiabo. Francisco Pizarro se los reservó para sí, y aquí tomó algunas de sus importantes decisiones, al punto de que su título de marqués, que era un título en blanco, es posible que, como conjetura Francisco Pedregal, hubiera podido ser el de marqués de Chuquiabo. De hecho, cito a Pedregal, en 1539-1540, Pizarro volvió y se estableció en este asiento por 2 meses, en los que manda fundar las ciudades de La Plata y Arequipa y autoriza la conquista de Chile. Es decir, decisiones de muchísima trascendencia. También Chuquiabo fue un poco antes el lugar de repliegue de las destrozadas tropas que incursionaron en el país de los Chunchos en 2 ocasiones, con Pedro de Candia en 1538 y con Pedro Ansúrez de Campo Redondo en 38 y 39. 12 años antes de la fundación de la ciudad, en 1536, ya se alzaron las capillas de San Francisco y Santa Bárbara, a cargo de órdenes mendicantes, con lo que Churubamba pasó a ser conocida como Pueblo Nuevo. Antes de ser ciudad, 12 años antes de ser ciudad, ya era Pueblo Nuevo. Como dice el autor de nuestro libro, la ciudad estaba casi lista para ser fundada, y lo fue. Es decir, había suficientes razones de peso que gravitaron para que fuera este el emplazamiento de la ciudad, con que el pacificador y el presidente Pedro de la pacificador y presidente Pedro de la Gasca pensó articular el Collasuyo al nuevo estado administrado por la Corona de Castilla. A continuación, en ese libro de divulgación que yo me imagino, habría que hablar de la fundación misma de la ciudad. Pero aquí ya no puedo articular la continuación del esquema, sí, de estos antecedentes, que no son todos, pero no puedo articular a continuación porque eso exige mucho trabajo. Eso se lo dejo a Juan Francisco. Porque hay muchas aristas que Pedregal va poniendo al descubierto que merecen atención y a las que habría que sopesar con cuidado para ofrecer una exposición apropiada que no decepcione al lector exigente a la vez que satisfaga al lector sencillo. Paso a hacer una breve revista. Ante todo, La Paz, incluso por el nombre que se le dio, nace como resultado de la pacificación obrada por Pedro de la Gasca tras 6 años de guerras civiles provocadas por las leyes nuevas de 1542, leyes por las que Carlos V había decidido eliminar las encomiendas, que eran nada menos que las únicas ventajas por las que los conquistadores habían arriesgado sus vidas y pasado toda clase de dificultades. Aquí vale la pena, por una parte, entender que la voluntad de la corona de defender los derechos de las poblaciones indígenas no fue algo que se hubiera quedado en las disposiciones eficaces y muy benéficas
de Isabel la Católica, que prohibía la esclavización de los indígenas, sino que con Carlos V hubo golpes de timón de tal magnitud que pusieron en riesgo al propio imperio español, cosa que nunca ocurrió en otros imperios. Eso es lo que hace también notar Juan Francisco Berenguer. Por algo, la escuela de Salamanca contó con desarrollos de pensamiento que dieron un fruto permanente, al punto de que hoy no se conocería la noción de los derechos humanos sin la intervención de aquellos pensadores. Todo ello es objeto del libro primero de esta obra que hoy presentamos. Se divide, además de un prólogo de Martí Párciner y una introducción de Juan Francisco, en 7 libros, al estilo de los antiguos. En la antigüedad se escribía una obra en muchos libros, ¿verdad? Y los libros no necesariamente son algo muy largo, porque ustedes ven que el libro, la obra, ya no hablemos de libros, sino de la obra, con todos sus libros, y tiene una dimensión muy respetable, pero no es oceánica, ¿verdad? Bien, en el segundo libro veremos que la fundación de la ciudad, cito a Bedregal, que la fundación de la ciudad de La Paz tiene una significación: la liberación de los indios y la devolución de sus tierras y derechos, solución que tendrá a su vez nuevos derroteros y nuevos problemas que subsisten hasta nuestros días. En dicho libro asistimos a las guerras civiles, al asesinato del juez Cristóbal Vaca de Castro, a los combates contra el virrey Blasco Núñez de Vela y a su muerte violenta, a la terrible batalla de Guarina, en la que son derrotadas las tropas comandadas por Diego Centeno y, entre otros, Alonso de Mendoza, el 20 de octubre de 1547. Y por eso, el 20 de octubre de 1548 se escogió como fecha, 20 de octubre, conmemorando la batalla de Guarina, que si bien fue una derrota frente a Gonzalo Pizarro y Carvajal, tuvo a la larga unos efectos que son los de la pacificación. Y entonces, y además en honor también a los caídos, que fueron muchísimos, en una de las batallas más sangrientas, o la más sangrienta de todas las guerras civiles. Y también asistimos a la increíble acción pacificadora de Pedro de la Gasca, que venció a Gonzalo Pizarro sin que se oyera disparar un solo disparo, ¿no? Con solo el poder disuasivo de la palabra. Algo realmente asombroso. Victoria que culminó en la llamada Batalla de Jaquijaguana, donde tampoco sonó un solo disparo, ¿verdad? No hubo ningún enfrentamiento. A partir de este momento cambia completamente el escenario, se asiste al final del periodo de la conquista y al inicio de la era virreinal. Bueno, paso por alto el libro tercero porque es el que me proveyó de la información que utilicé para el bosquejo inicial. El libro cuarto permite comprender la fundación de la ciudad de La Paz no como un cuentito en el que se cumplen los ritos de designación de los datos de rigor para la fundación de una ciudad, sino en toda la complejidad que ofrecen los hechos. Y es que no ocurrió como suele en estos casos, porque la fundación, con los diversos elementos que suelen constituir tal cosa, no fue algo que se produjera de manera, por decirlo así, clásica, con un día y hora, un lugar, uno o varios fundadores y punto. No, fue un proceso que duró al menos 3 años, si no leí mal, quiero decir. Cito a Bedregal: el acto de fundación se realizó en la capilla de Laja el 20 de octubre, en conmemoración a la primera parte de la pacificación que tuvo lugar en la batalla de Guarina. 3 días después, la ciudad se, entre comillas, deposita en Chuquiabo como lugar provisional que acabó siendo el definitivo. Nos enteramos de detalles como las variantes del nombre de la ciudad: Santa María de la Paz, Nuestra Señora de la Paz, y el posterior Paz de Ayacucho. Horrible, ¿verdad? Porque Ayacucho quiere decir rincón de muerte. Y de las variantes textuales también del lema del escudo de La Paz.
del escudo de armas. Pero también asistimos al drama que se inicia con la lectura que hace ante el Cabildo don Alonso de Mendoza el 20 de octubre de 1549, cuando la ciudad cumplía un año. Se trata de la ordenanza que constituye nada menos que la consagración de la libertad de los indios de La Paz, decretada por Pedro de la Gasca y su fiel ejecutor, el capitán Alonso de Mendoza. Cierro la cita. Asistimos también a los intentos de cambiar el emplazamiento de la ciudad, a Yumbuyo, a Desaguadero. Asistimos a la misteriosa muerte del fundador, silenciada en las actas del Cabildo, tema al que volverá el autor en el anexo, y que es de un tremendo interés y que muestra el fuste de la personalidad de don Alonso de Mendoza. Y también asistimos al triunfo post-mortem del fundador. El libro quinto ofrece la lista de los fundadores de la ciudad, con breves biografías de muchos de ellos, así como la explicación del organigrama del Cabildo, ¿verdad? Que era un regidor, que era un corregidor, que era un alcalde, etc., con las funciones y las responsabilidades de cada uno de los cargos. El libro sexto nos permite comprender la diferencia entre la encomienda y el repartimiento, porque los 6 años de guerras civiles, de 1542 al 48, tenían como objetivo, por parte de los rebeldes, de Gonzalo Pizarro, por ejemplo, mantener las encomiendas. Las leyes nuevas contra las que combatían eran las que querían cambiar de las encomiendas a los repartimientos. Todo eso implica el conocimiento de aspectos del derecho castellano, del derecho indiano, que aborda con mucha solvencia Juan Francisco. El libro sexto nos permite comprender esa diferencia y finalmente, claro, como se fueron imponiendo los repartimientos en detrimento de las encomiendas, eso cambia completamente la configuración de nuestra sociedad actual. Es decir, cómo se dividen hoy día los departamentos, ¿verdad?, en provincias, en cantones, etc. Todas esas divisiones tenemos que buscar su origen en ese momento. El libro séptimo hace un análisis del triunfo de los repartimientos, en el que sopesa los pros y los contras de este sistema en relación con el de las encomiendas, así como las consecuencias que siguen gravitando en nuestros días. ¿Hasta qué punto el conocer la historia nos permite entendernos a nosotros mismos, entender cómo se organiza esta sociedad y por qué está organizada de esta manera, etcétera? Es fundamental, ¿verdad? Yo creo que este libro es una gran herramienta para eso y para superar esa cultura de la cancelación que viene cultivándose en los últimos decenios y, diría yo, en los últimos 2 siglos, tal vez un poquito más. Por último, el anexo del libro, al final, perdón, el anexo de la obra, al final del libro séptimo, es un auténtico lujo. Resulta que, claro, Juan Francisco pasó por las mismas dificultades que todos los que hemos consultado los libros de actas del Cabildo de 1548 a 1562, publicadas por la Alcaldía de La Paz en los años 50 del siglo XX, y que son absolutamente crípticas, inentendibles, porque el editor decidió descuartizar, como dice Juan Francisco, cada una de las actas en fragmentos, y entonces se vuelve una cosa que no hay cómo unirlas en un hilo lógico, no hay cómo entender cuál es la disposición, dónde empieza un acta, dónde termina, dónde empieza la siguiente, etc. Es decir, es realmente un rompecabezas. Por otra parte, tiene añadidos totalmente gratuitos,
correcciones totalmente gratuitas, supresiones inexplicables. Bien, y por otro lado también ocurre lo siguiente: la consulta que pudo hacer Juan Francisco justo el día anterior al confinamiento de la pandemia, después de años de intentos de alcanzar ese material, finalmente lo consigue, tiene permiso para revisarlo, lo empieza a revisar y al día siguiente ya no lo puede revisar porque empieza el confinamiento. Una cosa terrible, ¿no? Pero ya eso solo le permitió hacer después de la pandemia, el anexo. Y la revisión del manuscrito con sus silencios. ¿Por qué silencian la muerte de Mendoza, de Alonso de Mendoza? ¿Por qué hay, cosa que estaba totalmente prohibida, espacios en blanco en algunas actas? ¿Verdad? Es decir, hay unas irregularidades que solamente con la edición de los años 50 del siglo XX de la Alcaldía de La Paz, a cargo de Feiles, del padre Feiles, pasan totalmente inadvertidas. En cambio, con la consulta ya se hace la luz, ¿verdad? Por otro lado, compara la situación de Quito, de Caracas, de Lima, qué hacen esas ciudades con las actas de sus cabildos, ¿verdad? ¿Y qué hemos hecho nosotros con las actas del Cabildo de La Paz, además de perderlas? Bueno, y de recuperar esas, ¿no? Gracias a Nicolás Acosta y al gobierno de Gran Bretaña. Bueno, el aporte de Lino Gómez Canedo, que nos permite identificar repositorios en los que podemos recuperar gran parte de las actas del Cabildo posteriores a 1562 en distintos lugares, tarea que queda pendiente, no para Juan Francisco, porque es una tarea enorme, ¿verdad? En Quito se han dedicado 30 años a publicar los 30 volúmenes de actas del Cabildo de Quito. Y bueno, lo que necesitamos es una generación de refresco que, como los estudiantes de historia de la carrera de historia de la Universidad Mayor de San Andrés, que pudieran comenzar esa recuperación que es la que nos permite conocer el pulso de la vida de la ciudad en muchos de sus aspectos. Muchísimas gracias, Pancho.